¿Y se acuerdan de lo que trabajamos la sesión anterior? A ver. Hoy día vamos a hacer un tipo Kahoot, no, les voy a ir haciendo las preguntitas, ¿ok? Antes de terminar la clase, para ver con qué aprendizaje nos vamos hoy, ¿ya? A ver, ¿quién se acuerda qué aprendimos la clase anterior? Buenas noches. En la clase pasada vimos teorías del aprendizaje. Vimos algunas teorías, por ahí están escribiendo de Auswell. A ver, ¿qué se acuerdan de la teoría de Auswell? Aprendizaje por repetición. Ya, muy bien. Por observación. El aprendizaje vicario, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan de quién era el concepto de autoeficacia? Piaget, ¿no era? No, empieza con B. Aprendizaje vicario. Burnett, ¿algo de eso? ¿Burnett, algo de eso? Bandura. Bandura, muy bien, de Bandura. Ay, cierto, ¿verdad? Bandura, porque encima yo lo anoté por lo que dijo de eso de la heladera, de la heladera vacía, que cuando la persona va, abre la heladera y se queda así como pensando. Yo también puedo hacerlo, ¿no? Es como que sí, yo también puedo hacerlo. Muy bien. ¿Recuerdan qué era lo importante de tener en cuenta respecto al aprendizaje? Por ejemplo, si nos fijamos en lo que es el aprendizaje por imitación, ¿no? O el aprendizaje vicario, ¿no? Por observación. República Dominicana, muy bien. ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que iba a permitir que una conducta se volviera a aparecer o una conducta no apareciera más, se extinguiera? Hermionis. Que se prolongue en el tiempo. Ya, que se prolongue, pero ¿qué iban, ¿de qué dependía de que esta conducta se volviera a repetir? Les pongo este ejemplo para ver si dan con la respuesta. Niño que va a la tienda, ¿no? A la tiendita, a la bodeguita, hace un berrinche para que la mamá le compre un dulce. La mamá compra el dulce accediendo a que, Ricardo ya viste, accediendo a comprarle el dulce para evitar el berrinche. Entonces, esa conducta tiene mucha probabilidad de que se vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque la madre le está dando un refuerzo negativo. Exacto, por los reforzadores, muy bien, por los reforzadores. Y es un refuerzo, es un reforzador. Entonces, esa conducta las conductas van a repetirse o el aprendizaje se va, ya que vamos a ver hoy día teorías del aprendizaje, ¿ya? Esto se va a replicar siempre que nosotros entendamos cómo se va a usar el reforzador. Entonces, si bien es cierto, las teorías de aprendizaje, ¿no? Explican cómo se da el aprendizaje, ¿no? Cómo también se va a tener en cuenta la motivación también, la motivación también que va a estar relacionado a la forma en cómo va a captar la información. ¿Recuerdan? Aprendizaje significativo, cómo llega hacia ti, cuál es la experiencia previa que tienes, ¿no? Cómo se enlazan estos nuevos aprendizajes, pero parte de un punto importante, la motivación, el enganche, esa curiosidad. Entonces, hoy vamos a ver lo que son las teorías de aprendizaje, pero también vamos a ir entendiendo ya cómo es que este uso de reforzadores, cómo es que la forma en cómo nosotros vamos a reforzar, ¿no? Vamos a incidir para que esta conducta, sea positiva o sea negativa, se repita o se extinga. ¿Listo? Entonces, ese es el trabajo que vamos a ver hoy día.
Ya vamos a ir poniendo ejemplos. La vez pasada me platicaban que no solo les diera ejemplos en el contexto educativo y es válido. Les voy a dar algunos ejemplos o si ustedes desean ir poniendo ejemplos también para ir discutiéndolos en clase, tienen el permiso de poder hacerlo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con nuestra clase de hoy que tiene que ver con las teorías del aprendizaje y cómo los vamos a aplicar dentro del aula. ¿Listo? Entonces, es importante, ya, a ver, vamos a poner aquí, presentar para, ahí está, ahí se ve, ¿cierto? Es importante, ¿no? Entender que dentro del universo de teorías de aprendizaje, no es que una teoría me sirva más que otra, ¿ok? Ya a estas alturas, entendiendo todo lo que se ha estudiado respecto a cómo evoluciona el aprendizaje y cuáles son las funciones o facultades que van a participar en la misma, ya no podemos decir que solamente nos fijamos en lo cognitivo para aprender o que solamente necesitamos del entorno para aprender, ¿no? Incluso ahora se explica el aprendizaje desde la neurociencia o desde la neuroeducación. Entonces, hay mucha más información que a nosotros nos permite entender, ¿no? Cómo es que se va dando el aprendizaje. Pero dos factores que son importantes es de entender estas situaciones que vienen a ser la motivación interna o factores internos o factores externos que van a hacer incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Listo? Entonces, como cada teoría va a aportar una mirada distinta, basado en el supuesto que estudió, lo cognitivo, lo constructivo, lo socioemocional, lo conductual, la ciencia del aprendizaje, ¿no? Con la neuroeducación. Entonces, todos van a aportar una mirada desde su forma de estudiarla, de abordarla, ¿ok? Pero tampoco es que estas teorías van a funcionar de manera aislada, ya que la persona es un todo, ¿ok? Ya que es un todo. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar en esta sesión es trabajar las teorías, pero de manera integrada, no aislada, no desde solo un contexto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el aula, el entender cómo se aprende a través del conductismo o a través del comportamiento va a permitir que, por ejemplo, nosotros como docentes, ¿no? Podamos modelar conductas. Lo que les decía hace un ratito, ¿no? Puedo extinguir una conducta o puedo reforzar una conducta que es una conducta adecuada para el estudiante. Entonces, aquí es importante de poder trabajarlo, ¿no? Desde el enfoque conductual. Y, por ejemplo, desde el enfoque constructivista, el poder darle al niño, por ejemplo, material para que explore. Si estamos en la etapa adulta, ¿no? Al adulto darle material para que explore, ojee, ¿no? Haga un reencuentro mental de lo que conoce acerca del tema, de repente por ahí haga un repasito. Entonces, el constructivismo yo lo voy a usar buscando que la misma persona pueda ir edificando, ¿no? Pueda ir construyendo lo que está aprendiendo. Y, por ejemplo, el socioconstructivismo, ¿no? De poder promover estas interacciones que van a ser significativas, ¿no? Que sobre todo van a permitir que las cosas que no me las enseñan directamente, yo las pueda aprender a través de la inferencia, a través de cómo interpreto cómo funciona el mundo exterior, ¿no? A través de la interacción. Entonces, cada teoría va a marcar un enfoque y ahora lo que nosotros tenemos que hacer o podemos hacer es tener este conocimiento de teoría y a partir de eso poder tomar decisiones que ya tengan mayor fundamento, ¿ok? Entonces, podamos diseñar también actividades que permitan que al niño, le permitan al niño el aprendizaje, ¿ok? No es solo de tenerlo en el aula porque tengo que matricularlo, porque el niño tiene que estar educado, tiene que estar inscrito y por eso nada más lo tengo allí. No, sino que estas actividades que están diseñadas también le puedan permitir al niño el aprendizaje, ¿no? Y que estas técnicas también a nosotros nos faciliten el abordar de manera diversa, ¿no? O la diversidad que hay dentro del salón. Entonces, vamos a ver estas 4 perspectivas, ¿ok?
Vamos a ver el conductismo, el constructivismo, el socioconstructivismo y también vamos a poner allí un poquito de humanismo, ¿ok? El humanismo, por ejemplo, con la teoría de Gardner. Entonces, vamos a ir viendo qué es aprender, ¿ok? ¿Qué significa? ¿Qué será aprender? ¿Cómo aprendo yo? A ver, ustedes acuérdense o un poquito analicemos cómo es que aprendemos nosotros. Se nos lee, se nos explica, lo asimilamos y lo aplicamos. Muy bien. Entonces es más que todo por instrucción. Lectura individual y Bueno, instrucción. Julie. también se aprende escuchando, leyendo y viendo. Muy bien. ¿Aló? Escuchando, haciendo, viendo. Ya. Muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿De Se qué otra podría forma? también, buenas, se podría también, mientras instrucciones, yo te digo, tal medicamento se toma de tal forma y tal forma, tú vas observando, te voy mostrando y ahí tú vas aprendiendo. Entonces, igual También por se puede instrucción. hacer, también se podría hacer con los niños cuando empiezan a hablar, que tú le vas diciendo, se dice papá y ellos empiezan a murmurar para decir lo que tú estás diciendo. O sea, están aprendiendo prácticamente a su forma. Algo de lo que dices, justo hace unos días estaba leyendo sobre cómo ocurre el aprendizaje según la doctora Maggio, ¿no? Y decía que el lenguaje se aprende de manera natural y es como que en la interacción, ¿no? Por la inferencia. Miren, buen punto lo que mencionas allí y es que es como que Chomsky también lo decía, ¿no? Es como que nosotros las personas venimos con la predisposición de aprender. O sea, ya está el chip allí de la curiosidad, ¿no? Venimos con la disposición de aprender. Buen punto allí. Luz María, levantaste tu manito. Isabela primero y luego Luz María, por favor. Isabela. Ah, ya. Luz María, por favor, ¿puedes opinar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Isabela. El aprendizaje es un proceso propio de los seres humanos y este nos permite a lo largo de nuestra vida ir adquiriendo, modificando y cambiando ciertos conceptos que podemos tener sobre algunas cosas. Hablamos en este caso de aprendizaje significativo, que es muy importante, porque sí tenemos siempre una idea de lo que, de un algo. Y en el transcurso de la vida nosotros podemos ir modificando ese aprendizaje, construyéndolo, como dice Jean Piaget, construir nuestro propio aprendizaje a través del hacer y bueno, basándonos principalmente en esas teorías y ahorita que también en el ámbito educativo, ahorita debemos resaltar los enfoques de María Montessori, que actualmente han sido una de los enfoques que ha abarcado una nueva tendencia en el ámbito educativo. Sí, hay varios enfoques. Está Reggio, no me acuerdo del otro nombre, está Montessori, está Waldorf, está sí. Hay varios enfoques, ¿no? La doctora Baggio, como les decía. Entonces, sí hay varios enfoques actuales, ¿no? Que nos explican, pero sí quiero hacer puntuar algo, que el aprendizaje no es exclusivo del ser humano, ¿ok? No es exclusivo. Todos aprenden, todo ser viviente aprende. Bueno, los seres vivos en este caso. Sí, de los seres vivos, sí. Sí, porque los animales también tienen su forma de aprender. Así sea repetitiva, de manera, tienen su propio método de aprendizaje. No hay que, en este caso, dejarlos a ellos de lado. Tiene toda la razón. Es que, ¿sabes por qué? Está bien que de repente nosotros en algún momento pensamos que solamente aprende el humano, pero cuando entendamos qué es aprender, realmente nos vamos a dar cuenta que todos aprendemos, hasta las plantas,
¿ok? Sí. Todo ser viviente aprende. Y es que justamente, ¿no? El aprendizaje se define como este cambio. Lo decías, ¿no? Es un cambio permanente, es un cambio, es algo Sí. que o que lo que haces es organizar, ¿no? Modificar, reestructurar. Y no dejamos de aprender a lo largo de la vida, profesora, porque realmente en el transcurso de toda nuestra vida, diariamente aprendemos algo nuevo. Tenemos yo pienso que el privilegio, en este caso, de nosotros, así sea, preparar una comida de una manera diferente a la que en continuo lo hemos preparado, conocer de algo que, por eso, como lo citó el filósofo, solo sé que no sé nada y es una gran realidad, ¿no? En este momento no recuerdo el nombre del filósofo, porque nos damos cuenta que en la medida que vamos, sí, que creemos saber o conocer algo, nos topamos con la realidad de que sencillamente nos hace falta mucho más por aprender. Sí, es que en realidad no aprendemos del todo, ¿no? No es Sí. que todo lo sabemos, no somos un eruditos. De hecho, Ajá. anhelar el aprendizaje no es de todo. Por eso es que nos hacemos expertos en ciertas cosas, ¿no? Podemos Sí, conocer sí. todo. El filósofo Sócrates fue quien dijo, solo sé que no sé nada. Y es Hablaba verdad. acerca de la ignorancia, ¿no? Sí, sí. De que incluso cuando uno más sabe, más ignorante es. Más ignorante se convierte, así es, porque cree saberlo todo y cae en el error de quizás querer destacar o perder la humildad, porque ahí es donde caemos en ese tema de la pérdida de humildad, del valor de la humildad que es tan importante en la vida del ser humano, y hasta la empatía, porque nos creemos seres superiores y lamentablemente ahí se pierde mucho de la verdadera esencia del ser humano. Sí, en realidad solo la persona que es humilde respecto al conocimiento demuestra la sabiduría, ¿no? Así es, Y aquí está abierto para aprender. Correcto. Muy bien. Bueno, Gracias. Listo, gracias. Rosa, y luego me faltaba Luz María, me parece. Ajá. Buenas noches. Hola, Yo Rosa. diría que el aprendizaje es una habilidad de todos los seres vivos. Uno aprende más rápido y otro más lento, dependiendo el procesamiento de su cerebro. Dependiendo de los factores, ¿no? De los que puedan, de las habilidades que ha ido desarrollando. Bien. ¿Ustedes creen que en el aprendizaje también tiene que ver la motivación? La emoción Claro y la que sí. motivación. ¿Sí? ¿Y cómo Claro que influye? sí. Cuando estamos tristes, molestos, cuando estamos de repente apagados, cuando no nos entusiasma la información que nos están presentando, ¿estaremos dispuestos a aprender? Yo diría, maestra, con su permiso, claro está, que depende de la situación, porque hay personas que una situación X, ya sea un problema, una situación que le haya pasado, algunas veces sirve para impulsarle a lograr algo, pero otras situaciones le impiden que logre lo que quiere, o sea, aprender o lograr algo, sí. Ya, pero ahí tiene que ver la motivación. No importa si la situación es una situación que derrota, que derrumba, ¿no? Pero la emoción que estás sintiendo es lo que te impulsa, es lo que te motiva. Sea una emoción, digamos así, una emoción, ni positiva ni negativa. Lo que pasa es que las emociones es esto. Puedes vivir, o sea, toleras esto que te está pasando, sí, aunque la emoción sea, aunque ustedes consideren que es una emoción negativa, pero estoy triste, profundamente triste, pero aún así con eso, ¿puedes tú hacer tus cosas? O sea, ¿afecta en algo tu cotidianidad? No puedo hacerlo, triste, pero puedo hacerlo. Entonces, es algo que te motiva. Es que en realidad, sí, la motivación también influye en el aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos ir resumiendo? Ahorita les doy pase a los demás que levantaron su manita. ¿Cómo podemos ir resumiendo el hecho de qué es el aprender? ¿Ok? Entonces, hay varias corrientes que reportan qué es el aprender, pero recuerden que el aprendizaje lo que genera es un cambio, ¿ok? Un cambio que es relativamente permanente, podríamos decirlo así.
¿ok? Este cambio lo vamos a observar nosotros en el comportamiento, ¿ok? Este cambio en el comportamiento ocurre como consecuencia o como resultado de la experiencia. Ejemplo, supongamos que esto de aquí es un juguete, ¿listo? Es un juguete. Ah, yo lo veo un juguete, pero supongamos que un niño ve esto de aquí en el suelo y relacionó esto con un juguete, pero está en el campo. Y esto ya no es un juguete, sino una serpiente. Entonces, la experiencia que tiene el niño o la experiencia que tenga el adulto, la experiencia que tenga la persona, lo lleva de repente a lanzarse o a tener esta seguridad de querer manipular esto sin verificar qué es realmente, ¿cierto? Pero esta experiencia de repente de que esto se mueva y lo asuste, ¿no? De repente lo va a hacer aprender, ¿no? Esto en realidad no era un juguete, me confundí. Y la próxima vez que vea el juguete nuevamente, que si sea juguete, va a mirar con mayor detenimiento, a ver, verificar si en realidad es un juguete o es sí lo veían, ¿no? Si en realidad es un juguete o es una serpiente. Entonces, aquí hay un cambio de comportamiento, ¿cierto? Entonces, así se define el aprendizaje, como este cambio permanente, ¿ok? En el comportamiento. Entonces, hay componentes que nos van a mostrar cómo en realidad se evidencia que se ha dado el aprendizaje, ¿ok? Entonces, el aprendizaje ustedes de repente lo van a entender dependiendo de la ruta de información o dependiendo del enfoque o de la escuela psicológica, lo van a entender. Por eso es que les he puesto un concepto que es netamente biológico, un concepto de lo que es el aprendizaje mediante la observación o la corriente conductista y el aprendizaje con la corriente cognitivista, ¿no? Que es constructivista y cognitivista. Entonces, el aprendizaje genera un cambio según el conductismo y según el cognitivismo, el aprendizaje es la adquisición de la forma en cómo se reestructuran los esquemas previos, ¿ok? Y el aprendizaje es un proceso por el cual una persona adquiere, modifica o fortalece conocimientos y también desarrolla habilidades. Entonces, sí o sí es un cambio de conducta y sí o sí también es una forma de reestructurar aquello que nosotros pensábamos o creíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que realmente el aprendizaje se ha dado? Porque nosotros vamos a ver un cambio, ¿ok? Implica una alteración en el estado de conocimiento, ¿ya? Va a implicar este cambio, esta alteración, que lo vamos a notar cuando se realice la acción, ¿listo? Luego tenemos el otro componente que es la adquisición, ¿ya? Surge de la experiencia. Entonces, esta parte del que ay, no veo, espéreme, ya está. Que el aprendizaje se nota o se evidencia porque surge de la experiencia, es que no es solamente porque el niño ya creció, llegó a los 7, 8 años y ahí ya puede aprender, o porque el niño está en los 2 años, no es maduración simplemente, ¿ok? El aprendizaje sí se necesita que tengan esta interacción, incluso desde el primer día de nacido del bebé, o sea, desde su día 0 hasta el último día que estamos aquí en nuestra vida, nosotros estamos aprendiendo, ¿ok? Por ejemplo, algunas conductas del bebé al inicio de su vida son por reflejos, son por instinto, ¿cierto? La succión, el reflejo de Moro, el reflejo de la marcha libre, ¿no? De repente el del arco plantar, ¿no? El de la aprensión, son reflejos. Pero a medida que el niño va creciendo y va desarrollando la habilidad, esto deja de ser reflejo y se vuelve aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces surge de la experiencia, va cambiando la forma en cómo nosotros nos vamos exponiendo ante el entorno y aprendiendo de este. Y como surge de la experiencia y como toma tiempo, es un proceso. Entonces, el estudiante, en este caso, la persona, ya cuando yo hablo de estudiante, no es solamente del que va al colegio, todos nosotros, la persona construye el significado, ¿ok?
No es solo que yo estoy aquí, a ver, dame tú la información y yo la recibo, sino que la vamos construyendo, ¿listo? También este aprendizaje, ¿no? Va a necesitar factores. Lo que ustedes decían, ¿no? Es a través de las habilidades que tenga la persona. Por eso es que unos aprenden de una forma y otros de otra manera. Y es que sí hay habilidades o funciones cognitivas que están relacionadas, que es la atención, la memoria, la motivación, el contexto, el pensamiento. Bueno, el contexto no es una función cognitiva, pero sí la atención, la memoria, el pensamiento, ¿ya? Son funciones cognitivas que van a permitir que se vaya desarrollando la forma en cómo aprendemos, ¿ok? Y el aprendizaje es intencional, es decir, que hay curiosidad por aprender, ¿ok? Cuando hay curiosidad, estamos allí. La curiosidad, esa motivación, ¿ok? Y es incidental también el aprendizaje, es que a veces yo no me planteo aprenderlo, ¿ok? Yo no quiero aprenderlo. Yo siempre suelo poner este ejemplo, ¿no? De repente, eres adolescente, estás con tu mamá y ayudándole en la cocina, pero a regañadientes estás ayudándole, pero de tantos días de ver cómo prepara la comida, de ver cómo hace, cuando tú te enfrentas a esto, casi sale como instinto y dices, pero si yo no sabía esto. Y allí es incidental, es decir, que lo vamos aprendiendo sin planear. Es porque observamos, es porque convivimos, es porque de una u otra manera lo vamos explorando, ¿ok? Entonces, esas son las características. Ustedes lo van a notar o lo van a querer aprender o entender dependiendo del enfoque, ¿ok? Del enfoque. Entonces, sí es importante entender cómo ocurre el aprendizaje y cuando nosotros queremos hablar o definir el aprendizaje, vamos a tener en cuenta esto. La práctica es que tantas veces repites eso que estás aprendiendo, el conocimiento que vas adquiriendo y que vas puliendo, esta habilidad que vas construyendo, por ejemplo. Hago un paréntesis aquí. Ustedes, ¿ya? Y las que tienen la manito levantada es la que me van a ir respondiendo, por favor. Ustedes, la letra que tienen ahora, ¿es la misma que tenían cuando empezaron a escribir? No, No. No, no. ¿Por qué ha cambiado? por la información que se ha recibido, de cómo mejorar, por la práctica que uno va haciendo, según uno vaya escribiendo, se va modificando. ¿Y alguno de ustedes ha dejado de escribir por largo tiempo y cuando intentó escribir le costaba, no salía la letra bonita? Sí. Entonces, era algo que ya ustedes lo sabían, o sea, ya escriben, años que escriben, pero de repente tienen que volver a hacerlo y ya la letra no sale bien o empieza a molestarme la mano, me canso de escribir bastante. Ahí está, las habilidades, la práctica. Miren, es algo que ya adquirieron ustedes, pero la práctica, el conocimiento que ya lo tienen, la habilidad que fue el desarrollar las capacidades motrices finas, ¿no? Y la actitud, es que están dispuestos, yo me doy cuenta, escribo después de tiempo, no sé, una carta o un texto, y qué fea mi letra, si no era. Entonces, no, voy a practicar para que me salga mejor. La actitud, esto que tú quieres mejorar. Pero si dices, da igual si ni escribo, ¿no? Si ya el teléfono está ahí, mando notas de audio, es más, ¿no? Entonces, se dan cuenta, el aprendizaje este proceso de aprender se va a dar, ¿ok? Siempre que exista la práctica, siempre que este conocimiento se lleve a la práctica, que mejore las destrezas, que mejore las habilidades que están inmersos en este aprendizaje. Luego, la actitud o el valor que yo tengo ante esto. Todo esto va a llevarnos a aprender, ¿ok? Sí, hay varios factores. No es porque yo ya sé, ya leí, yo ya sé todo, soy un erudito, pero si no practicaste, ¿cómo sabes pasar de la teoría a la práctica? Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Es la práctica continua, es la exposición. Ahora, vuelvo al ejemplo. Cuando ustedes aprendieron a escribir, la letra era grande, fea de repente, ¿cierto?
Y a medida que han ido practicando y los dictados y transcribir de la pizarra al cuaderno, de repente, ¿fue mejorando la letra, sí o no? Va modificándose, ¿cierto? Va modificándose. Y aquí tiene que ver porque también nos vamos adaptando al entorno. Vamos mirando cómo le sale a otro niño. Dibujamos la letra o aprendemos a escribir como era la letra de su maestra. Bien, Claudia, es correcto, ¿no? Exacto. Vamos retomando el interés. Muy bien. Poco a poco, a medida que se va creciendo biológicamente, pero también se van desarrollando las habilidades, ¿no? Vamos mejorando el aprendizaje. Y ahí está, el de construir, ¿ok? El de construir. Entonces, el aprendizaje se entiende así, ¿ya? Como la adquisición, como la organización, el almacenamiento, la transformación, la aplicación, la modificación del comportamiento tras la aplicación, y el pensamiento o competencia o habilidad, en este caso, que desarrolla, ¿ok? La habilidad que desarrolla. Entonces, vamos a ver aquí esta partecita de aquí, sí, nos da chance. Esta partecita de aquí me gustaría, no está incluido dentro de los enfoques, dentro de las corrientes, pero sí quiero que lo tengan en presente, que lo tengan en mente, porque es como las neurociencias nos explica ahora cómo se da el aprendizaje, ¿ok? Y les pongo antes para que ustedes vayan observando que las teorías que surgieron hace poco más de 100 años siguen vigentes, ¿ok? Solo eso. Siguen vigentes esas teorías. ¿Qué dice la neurociencia acerca de cómo ocurre el aprendizaje? ¿Cómo nos explica que se da este aprendizaje? ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que entender, ¿ya? Lo primero que hay que entender es que el aprendizaje va a ocurrir siempre que un estímulo capte la atención. Por lo tanto, estímulos hay un montón en el ambiente, ¿ok? Hay un montón de estímulos en el ambiente, pero dependiendo de qué capta tu atención, o sea, es como si fuera un embudito. Imagínense así ustedes, ¿ya? Es un embudo, ¿ya? Es un embudo y lo que caiga primero es lo que va a captar tu atención, ¿ya? Entonces, esta forma de aprender o este estímulo que va a captar, ¿ok? Que va a captar la información nueva, va a funcionar como un detonador, ¿ya? Que va a activar estos mecanismos cognitivos. ¿Qué mecanismos cognitivos empieza a activar? Segundo, la atención. Y la atención es importante que se dé para que pueda facilitar el aprendizaje. Sin atención, ¿ya? Si la persona no tiene estos recursos atencionales hacia el estímulo, no se va a poder filtrar información o no se va a poder aprender. Entonces, estímulos hay un montón por el entorno, caen, ¿no? Y pasa un primer estímulo que despierta tu función cognitiva, que es la atención. Ah, te captó, te llama, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es? Te llama la atención, lo exploras, miras cómo se mueve, lo puedes hacer así, lo vas percibiendo, ¿cierto? Aquí viene este segundo proceso, ¿no? No sé, hay una partecita que está cortadita. Ya, ahí está. Ahí se ve, ¿no? Ya está. Entonces, la percepción dice, la información es captada a través de los sentidos y organizada perceptualmente. Entonces, sí, cada sentido envía información a la corteza cerebral, que está así a lo largo de nuestra cabeza, ¿no? Entonces, envía la información a la corteza cerebral y la corteza cerebral la junta todo y la deriva al cerebelo. Y el cerebelo es quien se encarga de decir, ok, esto va para ti, hipotálamo, esto va para ti, amígdala, esto va para ti, hipocampo, ¿no? Y así va incluyendo otras partes del cerebro que van a estar implicadas en el aprender.
tálamo, hipotálamo, ¿no? Sí lo consolida, exacto. Aquí vemos la forma en cómo neurológicamente o neurobiológicamente se va a dar el aprendizaje. Muy bien, luego la parte de la codificación, ¿no? Esta codificación es cómo se va entendiendo la información. Parte de la teoría, por ejemplo, cognitiva, ¿no? Hace este símil de la persona procesa la información como si fuera una computadora, en ceros y unos. Entonces, codifica la información, ¿ok? El cerebro, para que pueda entender la información que está recibiendo, la codifica a través de estímulos sensoriales que recibe la corteza cerebral, ¿ok? Una vez que estos estímulos sensoriales en realidad ha procesado la información, ya el cerebro pasa a la memoria. Primero a la memoria de trabajo, ¿ya? O a la memoria corta, y luego, cuando se consolida, pasa a la memoria de largo plazo, ¿ok? Entonces, en la memoria hay dos procesos. Puede que sí, puede que me interesó, puede que me captó, me enganchó, fue significativo, pero solo fue temporal. Solo fue temporal, se queda ahí en la memoria a corto plazo o la memoria de trabajo. Y luego, ¿no? Si es que esto se vuelve a retomar, ¿no? Se vuelve a explicar o de repente por ahí recibo más estímulos que tengo en cuenta, que tomo en cuenta y que refuerzan la información aprendida, entonces ya sale de la memoria de corto plazo o la memoria de trabajo y pasa, ¿no? Y pasa a esta memoria de largo plazo. Es decir, que aquí se vuelve aprendizaje. ¿Listo? Y luego nos damos cuenta que se aprendió porque el proceso de recuperación tiene que ver con la rapidez con la que se procesa o se recupera la información o la recuerdo. ¿Listo? Entonces, aquí sí tenemos que ver el entender esto que estoy aprendiendo, esto que está llegando a mí, ¿para qué me va a servir? Ah, para esto. Ok, entonces tiene sentido el que lo aprenda, tiene sentido el que lo guarde y el proceso de recuperación se va a hacer más sencillo cuando yo más lo use. Entonces, de repente las primeras veces me va a costar entenderlo o me va a costar evocarlo, pero aprendo a procesarlo. Exacto. Vas allí y cada vez que lo evocas, escuchas nueva información, reconstruye, se vuelve a dar el proceso de aprendizaje y la forma en cómo lo apliques también influye en cómo vas construyendo este esquema y va volviéndose a dar. Ahora, hasta aquí hemos visto recuperación y hemos visto también la aplicación. ¿Qué pasa, no? Si se usa este refuerzo, es decir, lo que experimenta la persona tras aprender. Ah, si yo sacaba buenas notas, me conseguía tal cosa, o me felicitaban en el colegio, o me daban mi diploma, o los demás compañeritos se acercaban a preguntarme a mí, o tenía como que un grado social un poquito más elevado, ¿no? Entonces, el reforzador va a ayudar a que esta conducta, por ejemplo, del estudiar, del ser aplicado, se mantenga, se incremente o se disminuya, ¿ok? Entonces, exacto, Zulenice, ¿no? Aquí tiene que ver con la satisfacción, tiene que ver también con la seguridad. Entonces, el refuerzo, ¿ok? El refuerzo es esta sensación que va a experimentar la persona, ¿ok? Entonces, cuando aplica el conocimiento, entonces si se refuerza, si eso es grato para la persona, entonces es muy probable que se siga repitiendo esa conducta. ¿Listo? Y el último proceso, que es el de adaptación, es como las personas, como nosotros, ya vamos ajustando lo que conocemos, ¿no? Vamos ajustando nuestras habilidades, ¿ya? A medida que se enfrentan a nuevas situaciones, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, siempre digo, ¿no? Pasó un problema, ¿ok? Pasó un problema, lo resolví. Pero cuando me ocurrió la primera vez, de repente no sabía cómo resolverlo. Pero la segunda vez, como que se me hizo un poquito más sencillo de resolverlo. La tercera, cuarta, quinta vez, es más, ya no es mi problema, le pasa a otra persona y tú le das la solución muy rápidamente, ¿no? Le dices, ah, sí, hay que hacer esto de acá, y tú dices, ya, pero ¿cómo sabes? Y aquí está. Es porque cada vez que nosotros nos enfrentamos a una situación
la misma o similar, estamos adaptándonos, estamos aprendiendo, se vuelve a dar todo el proceso de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, a medida que nosotros nos vamos enfrentando a situaciones o a la medida que nosotros nos vamos enfrentando, ¿no? A la adquisición de repente de estas experiencias o conocimientos, ¿ok? Vamos mejorando la forma en cómo afrontamos. Y ahí se dan, más que todo aquí se han explicado todas las teorías que explican el aprendizaje. ¿Listo? Voy por acá. Bueno, esto me lo voy a saltar para irme directo acá. En la pantallita anterior era la historia de cómo se daban estas teorías, pero si les cuento la historia, me voy a tardar acá un poquito, ¿ya? Muy bien. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver estas teorías del conductismo, del constructivismo, el socioconstructivismo que está ahí pegadito al conductismo, esta mirada humanista y también el aprendizaje de Bandura y de Zimmerman, ¿ya? Que es el aprendizaje autorregulado. Entonces, ¿qué dice el enfoque conductista acerca de cómo se aprende? ¿Ya? ¿Qué dice este enfoque conductista? Entonces, el conductismo lo primero que dice es que toda conducta se puede observar y como se observa, se puede modificar, ¿ok? Perdón, antes de modificar, la medimos y después de medirla, la modificamos. Entonces, la conducta se puede observar, se puede medir y se puede modificar. ¿Cómo así que la conducta se puede modificar? A ver, vamos entendiendo de a poquitos estos principios. ¿Listo? ¿Qué querrá decir con que la conducta se puede modificar? ¿Tenías la manito levantada, Angelita? Angélica, perdón. ¿Ya? Hola, ¿sí? Sí, buenas. Hola. Te decía, ¿qué Bueno, significa? para hablar hace rato sobre el aprendizaje. Ya. Y ahora, ¿cuál es la pregunta, perdón? Ahorita es, ¿qué significará observar, medir y modificar? ¿A qué creen que se hace referencia? Eso básicamente es como sobre el aprendizaje conductista, ¿no? Ujú. Claro, si no me equivoco, también trata ahí sobre lo del ensayo y el error, ¿no? Claro que se puede moldear, que la conducta no es eterna, no es Claro, estás viendo ahí, de acuerdo a eso, qué lo tomo y qué no, entonces voy modificando, ¿no? Voy cambiando. Sí, es correcto. Entonces, acuérdense, ¿no? Acuérdense que toda conducta, ¿ok? Es cuantificable, tiene un sentido. Cuando ocurre, quiere informar algo, ¿listo? La conducta en sí es lenguaje, es la forma en cómo se manifiesta lo que nosotros estamos pensando o sintiendo. Entonces, se refiere a que la conducta puede observarse es que nosotros la vamos a ver, vemos cómo se manifiesta. En que puede medirse, es decir, que puedo ver la frecuencia con la que esta aparece. ¿Ok? ¿Qué pasó? La frecuencia con la que esta aparece. Y es modificable porque justamente no es que la conducta ya es así va a acabar y así va a morir, sino que puede cambiar, pero va a cambiar siempre que el sujeto esté en disposición o que el contexto apoye este cambio, ¿no? Entonces, el ambiente es el agente que va a condicionar esta conducta. ¿Listo? Entonces, esta conducta se va a dar principalmente por la asociación entre estímulos y consecuencias del ambiente. Acá se da. ¿A quiénes tenemos de autores claves? ¿No? Pavlov con el condicionamiento clásico, Skinner con el condicionamiento operante y Thorndike con la ley del efecto. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ir viendo hasta un poquito antes de las 8. Ya, vamos a ir mirando esto de acá. Con esto abrí un poquito la clase de hoy, ¿no? De esta conducta que se puede modificar o de qué depende que una conducta se permanezca, ¿no? Se acentúe en la persona. Y tiene que ver con el uso de reforzadores.
últimamente se busca, ¿no? O se estila utilizar más reforzadores que castigos. ¿Por qué más reforzadores que castigos? Porque los reforzadores obtienen estos cambios de conducta de manera menos tortuosa, primero, y lo segundo es que obtienen estos cambios de conducta ya con mayor el registro de, digamos, de eficacia es mayor a que cuando yo busco mediante castigos o mediante prácticas punitivas conseguir una conducta. ¿Listo? Entonces, aquí hay que entender estos conceptos, que es el reforzamiento, ¿ya? Que es el proceso por el cual un estímulo aumenta la probabilidad de que se repita una conducta. También hay que ver lo que significa el castigo. Mire, el castigo que hace disminuye la probabilidad de que una conducta ocurra, pero el reforzador dice aumenta la probabilidad de que una conducta se repita. Entonces, dependiendo de la conducta en la que yo me enfoque, allí voy a aplicar o reforzador o castigo. Ahora, les pregunto yo, ¿qué se hace más fácil? ¿Reforzar o castigar? ¿Qué será más sencillo? Reforzar. ¿Feliz? Para mí se hace más fácil el reforzamiento. Ya, más fácil el reforzamiento. A ver, explíquenme alguna situación en la que ustedes hayan aplicado reforzamiento. Rapidito. Si alguien, por ejemplo, no hizo las cosas como tú las esperabas, pero que no las explicaste, ¿no? Le explicas, te detienes a explicarte o gritas primero. Considero que lo correcto sería, sin gritarle, sino detenerte, explicarle de nuevo y seguir explicándole hasta que el niño entienda lo que tú le quieres, ¿cómo le explico? O la persona necesita hacer, ¿cierto? Exacto. Pero eso toma mucho más tiempo. Por eso es que les preguntaba yo, ¿qué es más sencillo, reforzar o castigar? Sería, y me excusa si mi método sería incorrecto, pero sería un castigo, ya que realmente no es un castigo el cual frustre al niño, no, sino un castigo que sea moderado para que él entienda que si no hace las cosas como yo le estoy diciendo, puede obtener una negatividad en lo que está haciendo, lo que sea. No sé si me entiende. Sí, te entiendo la idea donde quieres llegar, pero al fin, castigo más intenso, menos intenso sigue siendo castigo, no cambia. Entonces, Bueno. tampoco depende del castigo. ¿Ok? A ver, Julie. Yo digo que es más fácil castigar, porque si nos ponemos a pensar, planificar un medio que sea de enseñanza, que sea de crecimiento, tarda más, pero el castigo es impulsivo, ahí mismo grito o doy un golpe, pienso yo. Buenas noches. Yo pienso desde mi punto de vista que, bueno, en la manera más rápida y concreta sería el castigo. Es algo como que innato que uno, ante cualquier situación, uno presenta e inmediatamente castiga al niño en este caso. Pero si queremos reeducarlo, si queremos de cierta manera nosotros enseñarlo a que las cosas están mal hechas, sería el reforzamiento antes que el castigo. Pero de manera inmediata, obviamente, siempre es el castigo. Es que el castigo no exige que yo analice el problema, por eso es que se hace mucho más sencillo, ¿cierto? Ahora, viene la otra pregunta. ¿Se consiguen mejores resultados castigando que reforzando? Reforzando. Claramente, porque estamos enseñando al niño a educarlo
y le estamos proporcionando quizás herramientas en ese momento a que él entienda de por qué está haciendo las cosas malas. Mientras que a través de un castigo pienso que sería como que engreírlo más, que se ponga más malcriado, que se ponga quizás un poco más rebelde, porque no estamos entendiendo. De esta manera nosotros a él le transmitimos lo que está haciendo mal y que no debería de hacerlo. Ya, No, allí y hay que como que dime, sí, habla. que el refuerzo también se dé el aprendizaje. Ya, Reforzando se da un vamos, yo no estoy diciéndoles que castiguen mejor o que refuercen mejor. Lo que quiero es que analicemos la forma o la respuesta en que nosotros solemos dar en primer momento cuando nosotros vemos una conducta inadecuada, porque eso es lo primero que observamos, ¿no? De repente, el niño que le jaló el pelo a la compañera, ¿y tú qué haces? Te bajo 2 puntos menos por irrespetar a tu compañera. O de repente, ¿no? El niño en el salón que de repente, cada vez que yo estoy explicando algo, hace chistes, se hace bromas. Y yo le digo, ¿no? Ya, se me ocurre, Ricardo, fuera del aula, fuera, te vas. No, ya te advertí un montón de veces, te vas. Es más fácil castigar, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el castigar te da esta sensación de control al momento, en el corto plazo, ¿ok? Pero en realidad no es lo adecuado, ¿ok? No es lo que necesitas en ese momento. ¿Por qué les hago esta comparación y por qué les hago esta pregunta? Porque nosotros vamos a aprender a utilizar los reforzadores o aprender a utilizar el castigo dependiendo de cuál es la conducta que yo espero en el momento. Entonces, ¿yo qué quiero? Que el chico no me siga interrumpiendo o que en este caso el niño que hace bromas cuando yo estoy hablando o estoy enseñando, o quiero que este niño, ¿no? Que no me interrumpa o quiero que este niño aprenda en qué momento puede hacer o no las bromas. Exacto, de ahí también parte una conducta aprendida, porque por lo menos en este caso de que quiera sacarlo, él va a tener esa conducta todo el tiempo de que si yo le saboteo la clase a la profesora, ella inmediatamente me va a sacar y quizás sea eso lo que él desee. Gracias, Zuleima. Gracias, porque has dado en el punto, dependiendo de la función que cumple esa conducta. Si el niño lo que quiere es salirse del salón, es lógico que va a buscar cualquier forma de conseguirlo. Y si a ti te activa el hecho de que te interrumpa y lo sacas, ya ganó él. Ahí está, es entender. Por eso es que el castigo no te permite, ¿no? Te impide que tú entiendas para qué se dio esa conducta. No lo analizas, ¿ok? Requiere poco análisis y sin embargo esto lo que va a hacer es perpetuar esa conducta y nosotros en nuestra cotidianidad decimos es malcriado, pero espera, ¿te pusiste a pensar que reforzaste esa conducta? Al fin y al cabo es una conducta inadecuada, adecuada, pero es una conducta reforzada. Y los reforzadores que utilizamos de repente no han sido los adecuados. Entonces, eso es lo importante de entender cuando nosotros hablamos acerca del uso de reforzadores y entender cuando nosotros estamos tratando de corregir conductas. ¿Ok? Bien dice el dicho que calza aquí, más moscas se casan con miel que con vinagre. ¿Qué significa? Si los llevamos al terreno del conductismo, mejor es usar reforzadores que castigos. ¿Listo? Porque eso me va a permitir que yo entienda para qué está esa conducta aquí, ¿ok? Eso es importante. El reforzar tiene que ver con, enseña si esa conducta se espera o esa conducta no es la que se espera. Y yo allí, dependiendo de esto, voy a utilizar estos reforzadores o negativos o positivos de los reforzadores, ¿ok? También hay que entender que los reforzadores producen cambios más duraderos. En cambio, el castigo, ¿qué es lo que va a hacer? El castigo va a hacer que este niño de repente o esta persona contigo no manifieste la conducta. Y no significa que ya se extinguió esa conducta. Contigo no lo hace, pero con el resto de personas sí. Porque el resto de personas no castigaban esa conducta, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. No es que se extinga la conducta porque tú ya no la ves. No, se extingue porque tú no la ves, ¿no? Tú no la observas, pero la conducta sigue allí. No es que se extinguió, sigue allí, solo que no manifiesta cuando tú estás. ¿Ok? Entonces,
Esto es lo que hay que entender. Entonces, es mejor reforzar, ¿ok? Porque otro de los puntos aquí es que el reducir conductas no se va a hacer por intimidación, sino se va a hacer por aprendizaje, por interiorización de que en realidad eso no es lo que se espera. ¿Listo? Entonces, cuando reforzamos, ayudamos a autorregular al educando en este caso, ¿ya? O al discente, que puede ser adulto, puede ser niño, puede ser mayor, puede ser anciano, en cualquier aspecto en el que estén. ¿Listo? Tengo Entonces, una pregunta. Hola, Ricardo. Hola, profe. Qué pena interrumpirle. Es que no entiendo, o sea, es que yo estaba entendiendo mal, parece, pero el reforzador, usted habla de que es negativo y es positivo. Yo pensé que el negativo era el castigo, pero no parece que es otra cosa. O sea, ¿a qué se refiere con reforzador y a qué se refiere con castigo? Porque no entiendo la diferencia bien. Aquí está. Ya sabía, estaba esperando la pregunta. Muy bien, les explico. Tanto como el reforzador y el castigo pueden ser negativos y positivos. Depende mucho de la persona a la que le voy a aplicar. Explico. ¿A quiénes de ustedes les gusta que les den propina? A la mayoría, ¿cierto? A la mayoría. Me encanta. Entonces, si a mí me dicen, si llegas temprano a trabajar, te vamos a dar un bono por llegar temprano. Sería mi propina, sería mi reforzador. Y como me gusta, es un reforzador positivo. Aquí viene la definición. El reforzador positivo dice, se agrega algo agradable después de una conducta. Al darles yo esta propina o este bono por llegar temprano, ¿qué conducta estoy buscando reforzar? ¿El llegar tarde? ¿El que eviten llegar tarde o que lleguen temprano? Llegar temprano. Llegar temprano. Miren, yo no me estoy enfocando yo no quiero que dejen de llegar tarde. Yo lo que quiero es que lleguen temprano. Ustedes podrían decir, Jessica, pero es lo mismo. O sea, si no llego tarde, llego temprano. Pero yo no quiero castigarlos por llegar tarde. Yo quiero encomiarlos, yo quiero felicitarlos, yo quiero bonificarlos por llegar temprano. Entonces, ¿qué es más gustoso? Venir a trabajar porque sabes que te van a dar tu bono por llegar temprano, ¿cierto? Y venir todos los días. Es más, ¿cierto? Otro ejemplo, para que entiendan este reforzador negativo. ¿Listo? Imaginemos, ¿no? Imaginemos que a Ricardo no le gustan los bonos. ¿Ok? A Ricardo no le gustan los bonos. Bueno, no, este ejemplo no, porque los voy a confundir. Vamos con este. Imaginémonos, ¿ya? Imaginémonos, que a Ricardo no le gustan, por ejemplo, no le gusta atender a personal, ¿ya? No le gusta atender a personal. Dentro de su trabajo, ¿ok? Él tiene una hora en la que tiene que atender a las personas que lleguen, tiene que atender a las personas porque su compañero, que es su función completamente, almuerza. Entonces, ese ambiente no se puede quedar sin atención al cliente, pero a Ricardo eso le molesta. Le molesta. Pero su compañera le dice, Ricardo, si me ayudas a hacer estos informes, yo atiendo por ti en esa hora que a ti te corresponde atender. ¿Listo? Es como que hago algo por ti que a ti te desagrada. Otro ejemplo para entenderlo. A Ricardo no le gusta lavar medias y su mamá le dice a Ricardo, Ricardo, si haces las tareas y presentas temprano, ¿ya? Si haces tu trabajo de hoy, todo, yo lavo las medias por ti. Y Ricardo va a decir, por librarse de lavar las medias, Ricardo va a hacer todas las tareas en el día. Eso es un refuerzo negativo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy quitándole algo desagradable. ¿A quién? A la persona que igual la bonifico, le gusta algo agradable, le doy un reforzador positivo, pero le estoy quitando algo que le es desagradable. ¿Listo? ¿Por qué? Buscando que él haga algo que de repente le cuesta mucho, pero le estoy quitando eso desagradable. Eso es el reforzador negativo. No es que sea un castigo, sino que los reforzadores tienen que ver con
si es grato para una persona o si es displacentero para esta misma persona. Les doy otro ejemplo. Supongamos, ¿ya? A Carla no le gustan los chocolates, no le gustan. Y la maestra dice, quien salga a explicar el ejemplo, el ejercicio, quien salga a responder, a explicar el ejercicio, se gana un chocolate. Eso serviría como un reforzador positivo o un reforzador negativo si yo le quiero aplicar a Carla el darle ese chocolate. Carla dice, no voy. Sería totalmente negativo. Aún sabiéndome el ejercicio, Carla va a decir, no voy a ir porque me van a dar chocolate y a mí no me gusta, pues no lo voy a hacer. ¿Será reforzador o será un castigo? Si no le agrada. Sería un castigo tomando en cuenta de que la profesora o la maestra en este caso supiera de que a ella no le gustan en particular los chocolates. La estoy castigando para que no participe. Podría entenderse de esa manera, ¿cierto? Miren, es que es fácil confundirnos con reforzador negativo, reforzador positivo, pero aquí tengo que darme cuenta al sujeto. ¿A este sujeto le gusta el chocolate? No. Pero de repente, ¿no? De repente a Lía, ¿no? Sí le gusta el chocolate, pero a Lía no le gusta mucho participar. Pero por el chocolate dice, ya yo salgo por el chocolate. Para Lía funcionaría como un reforzador positivo y un reforzador positivo, correcto. Pero para Carla funcionaría como un castigo. ¿Por qué? Incluso un castigo negativo. Porque tiene otros gustos. Perdón, un castigo positivo. ¿Por qué? Porque tiene otros gustos. Porque ese reforzador, eso que para alguien le funciona como reforzador, eso que va a ganar, ¿ok? Es un castigo positivo porque le estoy agregando algo desagradable. Después de entonces quiere decir, profe, que los reforzadores, tanto positivos o negativos, van a ir aplicados en base a la persona. Correcto, en base a la persona. Si a un niño no le gusta salir al recreo, ¿ok? No le gusta salir al recreo y yo le digo, ok, entregaste tu trabajo a tiempo, te voy a dar 5 minutos más de recreo. Pero yo no quiero salir al recreo, no me gusta. 5 minutos más. Para esa persona es un castigo. Porque le estoy agregando algo desagradable. Para ese niño es desagradable, es un castigo. Para la maestra que lo pone dirá, oye, pero son 5 minutos más de refrigerio, o sea, bacán, para ti. Pero para ese niño que no le gusta ir al refrigerio, que no le gusta salir a jugar, es un castigo el que lo mande a jugar. Vamos entendiéndonos. ¿De quién depende si va a ser un refuerzo o un castigo? Depende del sujeto al que yo le voy a aplicar ese o reforzador o castigo. ¿Ok? Entonces, castigo. Si faltas un día a trabajar, pierdes el bono de asistencia o pierdes el bono de llegar temprano. Entonces, ¿qué les estoy quitando? ¿Algo desagradable o algo agradable? Algo agradable. ¿Sería un castigo? Sería un castigo porque nos está quitando el incentivo. Estoy quitándole esa motivación de nosotros esforzarnos y querer llegar temprano para tener la bonificación. Es un castigo total. Les estoy dando un castigo que es negativo. ¿Por qué? Porque les estoy quitando algo que a ustedes sí les gusta. Supongamos, otro ejemplo. Ustedes tienen hijos, ¿ya? Y sus hijos usan el celular. Y de repente el chico le dice, mamá, quiero salir un ratito a jugar. Ya, te vas. Son las 4, 5 en punto, estás aquí. Si llegas tarde, te quito el celular. Mamá, llegas tarde, te quito el celular. 1 hora tienes tú. ¿Ok? ¿Qué sería eso? ¿Un castigo positivo o un castigo negativo? Castigo positivo. Negativo sería, porque le estoy quitando algo agradable a ese chico. A él le gusta jugar con el celular o tener el celular. Le estoy quitando algo agradable.
El castigo negativo es que le estoy agregando algo desagradable, ¿ok? Supongamos, este chico, el mismo chico, ¿no? No cumplió, llegas tarde. Si llegas tarde, vas a tener que preparar la cena toda la semana. Que mamá, que no sé cuánto. Igual, miren, lo mismo. Yo lo que estoy buscando es que este chico aprenda a controlar el tiempo en el que se va a jugar. 1 hora. Si llega tarde, si pasa la hora que yo le doy, le quito algo agradable, le quito el celular. Pero si este llega igual tarde, yo le agrego algo. Preparas la cena, es algo que no te gusta, preparas la cena. Lavas tus medias, limpias tu cuarto, es algo que no le gusta al chico. Le das eso. Es un castigo positivo. Le estoy dando algo desagradable a esa persona. ¿Listo? Voy a ponerles un ejemplo. Mi sobrina es de las más ordenadas. Le gusta limpiar y ordenar. Y si yo la veo en el televisor de repente mucho tiempo, le digo, ya, mejor ponte a limpiar. ¿Será castigo para ella? No, porque es algo que le gusta. Ya. Pero está mirando algo placentero. Está pasándola bien mirando tele. Usted va a decir, Jessica, me está haciendo preguntas para... Trampa, me está poniendo. ¿Cierto? Me estás poniendo trampa, Jessica, ya no sé qué responder. Sería un castigo negativo, porque le está sacando de lo que para ella es agradable. Bien, Paola. Es mirar la tele. Exacto. Le estoy rompiendo eso que es agradable. A pesar de que es algo que a ella le gusta, hacer limpieza y ordenar, pero la estoy sacando de este contexto que es placentero para esta persona. ¿Cierto? Le estoy quitando algo agradable, que es mirar la tele. ¿Por qué les hago este ejemplo? Es lo que solemos hacer, por ejemplo, cuando queremos, los chicos están mirando la tele y le decimos, ¿no? O están haciendo algo divertido y le dices, mejor, ¿por qué no te pones a estudiar? ¿El estudiar qué sería? Castigo El negativo. castigo. Quiere estudiar. Castigo negativo. Asociamos, ¿cierto? Y aquí también viene esto, el de asociar. ¿Qué asocias? ¿Con placentero o displacentero? Acuérdense, el aplicar estos reforzadores o esta forma de reforzar usando reforzadores positivo, negativo o castigo positivo, negativo, depende mucho del sujeto con el que voy a aplicarlo. ¿No, Ricardo? Entonces, no sé, podría yo resumir, o sea, pensar que la gran división es que o le cause placer o que le cause dolor, ¿no? O no sé cómo Displacer. decir. Displacer. Sí, ¿Placer? es la gran diferencia entre las dos cosas. Exacto. Y aquí está. Y aunque ustedes no lo crean, con nosotros utilizan un montón de reforzadores y también nos castigan. Así que no es algo que sea muy ajeno. ¿Listo? Entenderlo, cuando lo entendemos y lo vemos de manera que tal es como que se te cae una venda así. Me estás usando conmigo un reforzador. Te peleaste con la pareja y tú eres el que te gusta hablar y todo eso. Y de repente la pareja, ley del hielo. ¿Qué te está aplicando? No te habla, no te mira, no te habla, no te dice nada estando allá a tu lado. ¿Qué está haciendo? Ricardo. ¿Castigo negativo? Te está quitando algo agradable. Exacto. Pero tú eres calladito y te gusta estar solo y ella te deja de hablar. No, es como un refuerzo. ¿De quién? Y él no le hablo, estoy molesta. Y mejor si me hablas, es más mejor si me dejas en mi mundo, ¿no? En mi mundo de a uno. Algo placentero le está dando. Claro, ¿verdad? Me voy. Te tramaste tanto, ¿no? ¿Ve? Gracias, como tú quieras, no me hables. Claro. Entonces, depende mucho del sujeto al que le vas a aplicar este reforzador o castigo. ¿Ok? Y acuérdense, castigo no es netamente el golpe, ¿no? Es lo que aplicas o algo desagradable. Y ahora aquí viene.
Si tú das algo desagradable en el castigo positivo, ¿ok? Dice después de la conducta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es el efecto que se quiere causar? Que se disminuya la probabilidad de que, en este caso, en este ejemplo, el niño vuelva a interrumpir la clase. Entonces, supongamos, ¿no? Aquí yo estoy hablando y Ricardo me interrumpe y yo lo ignoro. Es más, yo lo silencio. Yo le quité algo agradable, ¿no? Le di algo desagradable, que es silenciarlo, no le permití hablar, ¿cierto? Entonces, esto se puede intuir o Ricardo podría intuir como que, no debo interrumpirla. Entonces, para la próxima, levanto mi manita primero. Entonces, eso. Es más que control, ¿ya? Bueno, y Dania, voy a silenciarte. Más que control, es que acuérdense, cuando yo aplico castigos, lo que busco es el control inmediato. Busco el control inmediato, ni siquiera la pienso, reacciono. ¿Ok? El castigo lo que hace es reducir esa conducta temporalmente, nada más. Pero no cambia la conducta, no modifica esa conducta que puede ser conducta adecuada o inadecuada, o como le dicen, disruptiva. ¿Listo? No la cambia, o beneficiosa para el sujeto o disruptiva. No la va a cambiar, solamente la va a aplazar. Es como que, entonces a ella no participa, pero él sigue haciendo lo mismo, interrumpiendo, hablando, fastidiando, ¿no? Hablando del ejemplo del niño en el aula. Entonces, eso es. Acuérdense, es mejor entender qué trae, qué viene, para qué sirve esta conducta. ¿Ok? Eso es lo mejor, entender. Cuando nosotros estamos dispuestos a entender la función de la conducta, vamos a aplicar más reforzadores que castigos. Y no porque sea mejor el reforzador, sino porque entiendes el beneficio que conlleva aplicar reforzadores. ¿Ok? Y es que el reforzador va a enseñar que la conducta, o va a enseñarte una conducta funcional, va a fortalecer la autoestima de la persona con la que estás aplicando la modificación de conducta. ¿Ok? Y hace mejor uso del tiempo. Sé que te vas a demorar un poquito más en enseñar, pero es algo que se aprende, es perenne, ya queda. En cambio, si yo castigo, tengo que castigar y castigar y castigar y castigar siempre, pero no resuelvo el problema. ¿Listo? Bueno, ahí está esto de que ya se hace reacio, ¿no? Ya no funciona. Es porque ya sabe que vale la respuesta. Es más, sigue insistiendo en esta conducta que es desadaptativa justamente porque sabe que va a conseguir el efecto contrario respecto a la persona. Y es como que el chico está utilizando esta teoría de modificación de conducta con el docente, con el adulto. Y el adulto pues pisa el palito y cae, ¿no? Ay, ¿saben qué me he dado cuenta ahorita? Que nos pasamos del tiempo hablando de esto. Vale, dale, Ricardo. Yo quería comentar algo porque sucede mucho en el ámbito educativo que a un niño hace algo reprochable o pues una conducta que no se quiere y lo que hacen es decirle entonces vaya a leer tal cosa. Entonces convierten la lectura en un castigo y después se quejan que por qué los niños no les gusta leer porque eso se lo hacen ver como algo malo, ¿sí? Es así, es así. Miren, y con esto van a terminar de entender un poquito de qué se trata esto de entender la conducta. Yo sé que ustedes me van a decir, Jessica, no has completado la clase, pero bueno, mi corriente psicológica o la forma en cómo yo enfoco mi trabajo es netamente conductista. Cuando entendemos esto, en verdad es que como que se abre una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de ver las cosas. Entiendes de qué se trata, no lo tomas a pecho personal y te tomas el tiempo de entender, de analizar lo que está ocurriendo. ¿Ok? Esta ley de Thorndike, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, acá estamos, ¿no? El concepto dice que el efecto de Thorndike establece que hay una probabilidad de que una respuesta se repita en el futuro y esta probabilidad está influenciadísima por las consecuencias. Miren, si utilizando el ejemplo que ha hecho Ricardo en este ratito, si el niño yo lo castigo con que vaya a leer,
¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia de leer? ¿Cómo se entiende leer como castigo? Entonces, ¿cuál probabilidad será de que esta conducta de leer se repita? 0, por la consecuencia, ¿cierto? Sin embargo, yo utilizo un reforzador y digo, muy bien, Ricardo, necesito que leas este librito. Le doy un cómic. No importa, pero no, lee libros, pero está leyendo. Es un cómic, pero está leyendo. No importa. No importa el qué. Lo importante es la conducta, lo que lee. Luego, dice, quiero leer el diario de no sé qué, había un diario de unos muñequitos como palotes, Greg. Ya, no importa, es libros comunes, ya, léelo, no importa, está leyendo. Mi conducta es el leer, enfocarme en que lea. Y aquí vengo con el reforzador. Cada vez que tú lees un libro, te vas a ganar, no sé, supongamos, si es tu hijo, te vas a ganar 5 soles por cada libro leído. No importa si el libro es de 5 páginas, de 10 páginas, de 15, de 20, no importa. Por cada libro que leas son 5 soles. ¿Voy a ganar 5 soles, papá? Sí, 5 soles vas a ganar por cada libro que leas. Pero esos 5 soles los vamos a meter en tu chanchito ahorrador, ¿no? Y hay varias cosas que tú vas a ir reforzando. El pensamiento del ahorro, vas a ir trabajando el esfuerzo por ganarse el dinero y trabajas, que es lo principal, que quieres reforzar la lectura. Tú no le dices, ay, ¿qué te pones aquí a jugar? Mamá, préstame el celular. En vez de ponerte el celular, ¿por qué no lees? Ah, un castigo, reprendes. No estás utilizando de manera inteligente esto que tú quieres que se instaure en el chico, ¿no? Luego ya, ok, en el mes se leyó el chico 10 libros, ya, 50 soles. Acá, tienes que cumplir tu palabra, ya lo diste. Al siguiente mes ya no vas a hacer 5 soles por libro de 15 páginas. Ya le dices, ok, todo este libro, que es un libro más gruesito y que de hecho va aumentando la dificultad en la lectura, la forma en el contenido del texto, ya vas cambiándole. Dices, te vas a ganar 10 soles, papá, 10 soles, pero es bien grueso. Ok, vamos a hacerlo así. Si lo lees en menos de un mes, te duplico, ya no van a ser 10 soles, sino 20 soles, en menos de un mes. Pero si no llegas en menos de un mes, si llegas a hacerlo, no sé, en mes y medio, 10 soles. Entonces, estoy negociando, pero también estoy dando opciones y estoy reforzando. ¿Qué sigo reforzando? La conducta de leer. Una vez que esta conducta se instaure, ya viene el otro concepto que es de la extinción. Es decir, que dejas de reforzar porque ya se instauró la conducta. Entonces, aquí ¿qué dice la ley de Turner? ¿Ya? Es que la consecuencia va a reforzar o la consecuencia va a influir directamente en la probabilidad de que se repita esa conducta. Puede ser conducta positiva o puede ser conducta negativa. Otro ejemplo para que entiendan en una conducta inadecuada. Estos muchachos que delinquen, por ejemplo, ¿ok? Jovencitos. Yo todas las mañanas escucho las noticias y ya está cansada estoy de escuchar lo mismo siempre. Chicos de adolescentes que asaltan o que extorsionan. Chicos adolescentes, muy bien. Estos muchachos deben haberlo intentado un montón de veces antes de que se vuelva algo habitual. Y la primera vez que lo hicieron, no pasó nada. La segunda vez que lo hicieron, no pasó nada. No los atraparon, no ocurrió nada. Entonces, esto implica que la consecuencia es que, no pasa nada, estoy de suerte, no pasa nada. Se vuelve a repetir en el futuro, ¿cierto? Influida por la consecuencia. Pero supongamos que a la primera lo chapan, lo descubren, ¿no? Es menos difícil, o sea, es menos probable que esta conducta se vuelva a repetir. Un muchacho que copia en el examen, ¿cierto? Hago mi acordeón o me escribo por acá y estoy ahí. La primera, no me descubrieron, la hice bien, dice el chico, la hice bien. La siguiente, menos esfuerzo, más esfuerzo en hacer su acordeón que en estudiar, ¿cierto? Lo hizo. Y sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Y es más, se saca 20 si el profe lo felicita. Muy bien, no sé, muy bien, Sebastián. 20, qué bueno, estudiaste esta vez. El chico no va a decir, así, yo copié y pues, copiando me gané el 20. Se queda con el 20 y recibe la felicitación. Entonces, esto implica que esta conducta de copiar se vaya repitiendo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa
si a Sebastián lo descubren en la primera, está menos probable que vuelva a hacer su acordeón. Y de repente, incluso puede ocurrir esto. Sebastián se esforzó tanto en hacer su acordeón que se aprendió la lección, porque hizo repaso, ¿no? El repaso escrito. Y cuando va a dar el examen ya ni necesita mirar su acordeón y se acuerda de todo. Sebastián descubre que haciendo acordeones, pero no para copiar, sino para memorizar o recordar, le sirve más que si él se decide estudiar. Entonces, la conducta de hacer los acordeones se repite, se refuerza, pero no para usarlos en el momento. Es como que lo tengo ahí por si acaso se me olvida algo. ¿Eh? Es una misma situación, pero va cambiando la forma. La consecuencia del acto va a influir en que se repita o no se repita esta conducta. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta allí? Machetes. Acordeones, machetes, copia, plagio, no sé cómo. Acordeones les decían en mi época. Eran estos muchachos tan creativos que los hacían hasta tiritas así, los metían entre los lapiceros, ¿no? A mí me descubrieron chuletas, a mí me descubrieron a la primera y no más, y el profesor de arte encima. No más hice copia. Muy bien, ahí está. El ensayo-error. Chivos también les llaman. Bien, entonces, el ensayo-error es otra de los enfoques que habla Thorndike, y es que nosotros vamos aprendiendo a través del ensayo-error. Entonces, cada vez que hacemos algo, ¿no? Y de repente nos sale mal, aprendemos y decimos, esto hice mal y lo vuelvo a intentar, ¿cierto? Entonces, una situación nueva se emite, ¿no? Una serie de respuestas aleatorias. Eso es. Entonces, cuando a medida que yo me vaya encontrando o esté expuesto a esta misma situación, entonces las respuestas ante esta misma situación van a ser más exitosas porque yo ya aprendí todos los errores. Es como el profe que dice, a mí no me la hacen, ¿no? A mí no me la hacen porque yo ya me las conozco todas. Entonces el profesor está más atento de mirar quién por allí copia, quién no copia. ¿Verdad? Muy bien, Julie. Viendo lo que usted dice, profesora, por ejemplo, las psicólogas escolares, bueno, o los profesores cuando enseñan a los niños, se enfocarán de manera personal en cada uno y de acuerdo a cada niño se les reforzara, se motivara, se podría tener una mejor respuesta de los niños en el aprendizaje. Sí, es que es importante conocer a quién tienes delante. Justo, no he investigado mucho esto, pero había leído algo así que te sale de información rápida. Hablaban acerca de esta generación de los niños alfa, ¿no? Que son los niños que ya, por ejemplo, se incorporan a las escuelas en educación inicial, decían. Son niños que tienen la recompensa inmediata por el uso de los celulares, ¿no? Por redes, que están expuestos a redes muy rápido. Dificultades en el lenguaje, dificultades de adaptación respecto a la asimilación de conducta prosocial, ¿no? De cómo te relacionas con los demás en un contexto social. Entonces, decía, con estos vamos a tener un montón de dificultades. ¿Por qué? Porque aprenden distinto. Su capacidad atencional es muy cortita. Entonces, tienes que saber entender a quién tienes adelante como estudiante. Entonces, a todos los vamos a mandar por TDAH. Espera, pero es que los procesos atencionales son aprendizajes. Lo que debemos hacer es empezar a incrementar estos procesos atencionales, a incrementar la tolerancia, ¿no? De que se sepan filtrar mejor los estímulos. Y es más, estos niños, ¿no? Estos niños no van a recibir estos estímulos personalizados que reciben cuando están expuestos a una tablet. ¿Por qué? Porque los algoritmos entienden o analizan estos segundos, estos microsegundos que uno se detiene a mirar las cosas y te va lanzando cosas que te gustan, que te son placenteras. Y cómo reacciona el niño o cómo reacciona la persona cuando tiene cosas que no le placen. Berrinches, ¿verdad? Enojos, intolerancia a la frustración, poco manejo
de los tiempos. Entonces, eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Y la idea es que nosotros esto de las teorías de aprendizaje las entendamos para poder entender cómo vamos a aplicarlas dentro del aula, pero es importante que conozcamos a quienes están delante de nosotros. Para aplicar modificación de conducta tienes que conocer al sujeto. Si no lo conoces, no aplica. Y es más, que parte de la modificación de conducta viene con este proceso de negociación que les explicaba en este ejemplo de los libros, ¿no? Viene con este proceso de negociación. ¿Por qué? Porque tienes que saber que esto le va a gustar y el estudiante o el niño va a decir, por eso sí me voy a esforzar, eso sí me gusta, ¿no? Si yo le digo a un niño, mira, sacas 20 y te llevo al parque. Espera, a mí me gusta el parque, pero siempre salgo al parque. Entonces es como que ese reforzador no funcionaría. Tengo que elevar la recompensa por esta conducta que estoy esperando. Entonces, eso es importante de entenderlo. Ya vimos en la sesión anterior el aprendizaje de Ausubel, ¿no? Acerca de lo que es significativo. Entonces, ahora vamos a luchar contra estos. Lo más atractivo que quieren estos muchachos, ¿no? Que sea así atractivo, que sea rápido, ¿no? Y que varíe, que sea muy, muy mixto, pero que sea atractivo. Entonces, ¿cómo trabajas el aprendizaje significativo contra esto recompensa inmediata de los chicos, ¿no? Algo no les gusta y deslizan, y deslizan, y deslizan, y deslizan. Sí, pero a veces no es un trastorno, es una situación que el contexto refuerza esa forma de comportarse. Por eso es que ya lo vamos a ver dentro de las clases, en una de estas clasecitas, vamos a trabajar también de lo que se considera o no una dificultad. ¿Ok? Creo que hay un tema de, si no me parece si es gestión del aula o dificultades de aprendizaje. ¿Ok? Pero sí tenemos que tener claro esto, o sea, no todo proceso de inatención es TDAH. A veces es por mal uso de reforzadores, a veces es por periodos atencionales mal aprendidos. Entonces, aquí es donde nosotros debemos empezar a entrenar estas habilidades. Las entrenas desde la escuela y usas a la familia para que la familia refuerce lo que estás trabajando en la escuela. Entonces, es un trabajo en conjunto. Es un trabajo de conjunto. Sí, se refuerza. Hablamos el mismo idioma. ¿Okay? No es que yo trabajo en la escuela, me esfuerzo con los juegos, con las actividades didácticas y en la casa le sigo dando el celular. O ya, no le doy celular, pero le doy control al televisor y entra a YouTube y comienza a mirar así, a cambiar las cosas. Es más, reproduce por 2 los videos porque le aburre escuchar, le aburre ser paciente. Todo eso suma, todo eso se tomen en cuenta, por si acaso. Ustedes van a decir, ay, no, pero si lo ves rápido, mejor. A mí también me aburre a veces si veo rápido. Todo suma. Todo tiene un porqué. Acuérdense, es qué función cumple la conducta en este momento, en este proceso. ¿Listo? Se nos fue el tiempo. Nos vamos a quedar por hoy aquí. Miren, nos estamos quedando en el socioconstructivismo. Lo retomamos en la clase del viernes, ¿ok? Voy a tratar de acortar un poquito la clase, hacerla mucho más isunta en algunos conceptos para terminar de revisar esto. ¿Listo? Porfa, chequen cómo se va a convertir con las redes. Es que ahí está. Desde allí, y es una buena pregunta, ¿cómo compito con las redes? La podemos ir resolviendo la siguiente clase. ¿Listo? ¿Cómo podemos trabajar la atención si competimos con esto? Y entonces ahí es que hay que empezar a desarrollar. De repente alguno de ustedes está estudiando o trabaja ya en Ecuador, le dicen parvularia, acá nosotros le decimos educación inicial. Entonces es aquí donde vamos a ver estas dificultades. Este proceso de adaptación que mayormente está entre 1 o 2 meses va a ser el complicado, pero si nosotros aplicamos esto que es importante de aplicar conducta, modificación de conducta dentro del aula, se nos va a hacer mucho más sencillo el trabajar ya el desarrollo de la habilidad atencional, porque antes de hacer cualquier intervención, siempre se trabaja conducta, si no, el resto no tiene sentido de trabajar. ¿Listo? Entonces, conversamos el día viernes acerca de esto, terminamos de trabajar esto que nos ha quedado pendiente y trabajamos el tema que nos corresponde. ¿Listo? Muchísimas gracias por su participación. Ha estado buenísima la clase que ni se notó que se nos pasó el tiempo. ¿Listo?
Por ahí había una manito levantada todavía, perdón por no darles pase, pero ya seguimos conversando el viernes, ¿sí? Cuídense bonito, que tengan bonita noche y los dejo con, gracias a ustedes chicos, los dejo con Arnold para nuestros alcances acerca de la asistencia y de ahí nos encontramos el viernes. Chau.